Hoy vamos a estar en el primer capítulo de la epístola de Pedro. De la primera epístola de Pedro. Primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Y esto que el Señor me puso a estar en esto, pues fue inspirado por la palabra que vino el domingo pasado y también, ¿verdad?, por material que en el pasado he leído de algunos preciosos hermanos. Todo esto me hizo venir a esta escritura que es en Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando en los versículos primero del 10 al 12. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primero, la gracia destinada a nosotros fue, ¿verdad?, profetizada. Y dice que los profetas no sabían. Ellos no sabían lo que estaban profetizando. Ahora, los profetas y los creyentes genuinos del Antiguo Testamento también poseían la gracia de Dios. Eran hijos de Dios, pero eran como hijos menores de edad. O sea, eran lo mismo que siervos. Hay una parte ahí en la Escritura del Nuevo Testamento que dice que mientras que el hijo mientras que el heredero es niño, está sujeto. Bueno, esta es la condición de los creyentes genuinos en el Antiguo Testamento. Son como menores de edad. O sea, eran lo mismo que siervos. Mientras que nosotros, hoy día, disfrutamos de los plenos privilegios de los hijos adultos. De hecho, si nos acordamos de esta escritura, al final del capítulo 11 de Hebreos se nos dice que los santos del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, para que no fuesen perfeccionados, para que no fuesen completados aparte de nosotros. El significado de la frase la gracia destinada a vosotros está íntimamente ligado al contenido de Efesios 1. ¿Verdad? Y de este tema hemos hablado en
ocasiones anteriores y diferentes hermanos han hablado de este tema. Y leemos nada más que unos cuantos versículos. Primero del 1 al 8, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, en amor, ¿verdad? Y después dice, según el puro afecto de su voluntad. Saltamos a los versículos del 11 al 14. Dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo está hablando de los judíos. En él también vosotros, los efesios que eran gentiles, y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, cuando la palabra aquí en Primera de Pedro 1 nos dice la gracia destinada a vosotros, se refiere ese vosotros a todos los escogidos de Dios, ¿verdad? A la iglesia toda, compuesta por judíos y gentiles. Respecto a este tema, les comparto una porción de un devocional del hermano Charles Spurgeon que leí hace unos días. Dice el hermano Spurgeon: fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. El amor eterno, ¿se acuerdan que en Efesios dice en amor habiéndonos predestinado? El amor eterno, el amor divino, eterno, estaba en la elección, porque no fue como un simple acto de la voluntad divina que fuimos separados, sino que el amor divino estaba involucrado. El Padre nos amó en el principio y desde el principio. El propósito eterno de redimirnos de nuestra ruina prevista, purificarnos y santificarnos y al final glorificarnos, es de infinita antigüedad y corre lado a lado con el amor inmutable y la soberanía absoluta. O sea, el propósito eterno corre junto con el amor y con la soberanía. Gloria al Señor. Así dice el hermano Spurgeon. Continúa. El pacto es siempre descrito como eterno. Y Jesús, la contraparte en ese pacto, quien tuvo sus salidas desde la antigüedad, estrechó la mano
en señal de sagrada garantía antes de que la primera de las estrellas comenzara a brillar. Y fue en él que los escogidos fueron ordenados a la vida eterna. Así, en el propósito divino, se estableció una muy bendita unión de pacto entre el Hijo de Dios y su pueblo escogido, la cual permanecerá como el fundamento, esa unión permanecerá como el fundamento de su seguridad, la seguridad del pueblo de Dios, cuando el tiempo ya no sea más. Ahí termina, ¿verdad?, la meditación de Spurgeon. La gracia de que hemos sido recipientes fue destinada a nosotros. Desde la eternidad. Y después profetizada por los profetas. En el versículo 12 dice: a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que ahora os han anunciado el Evangelio. Es decir, todas las cosas que son parte de ese Evangelio, de esas buenas noticias, desde la encarnación del unigénito Hijo de Dios, habitando entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, y de cuya plenitud tomamos todos continuamente gracia sobre gracia, como se compartió la semana pasada, sus sufrimientos, su muerte y resurrección, y las glorias que vendrían tras ellos, como dice, ¿verdad?, el versículo ese 11. O sea, las cosas que nos han sido anunciadas son todo eso. Son la encarnación de Cristo y toda su obra de redención. Y todo, ¿verdad?, el beneficio, la bendición que es para nosotros. Ahora, añade, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿verdad? Y esta frase a uno como que lo impacta y lo hace pensar. Los ángeles anhelan mirar lo que nosotros hemos recibido. Y en un tiempo yo tenía un cierto entendimiento acerca de eso, pero no es que estaba erróneo, sino que es todavía más. Dice, estuve leyendo, ¿verdad?, los comentarios de los hermanos que han estado estudiando o que estuvieron estudiando las Escrituras profundamente hace años. Y leí un comentario que realmente me impactó. Dice, como los ángeles no han participado de carne y sangre, no pueden comprender por completo la naturaleza humana, las tentaciones, las debilidades que nosotros experimentamos. Ellos no pueden comprenderlo. La necesidad que experimentamos nosotros cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de nuestra miseria espiritual, de nuestra carencia, nuestro lack. La necesidad de un Salvador. Ellos no saben eso. Los ángeles no conocen esto, ¿verdad?
Y entonces dice que porque ellos no han participado en la naturaleza humana como nosotros y no pueden comprender. Ellos anhelan, mira, ellos quisieran poder ver. Y una de las traducciones de esto, de los ángeles anhelan mirar, es stoop down to look. Ellos anhelan agacharse a mirar desde su punto de vista, ¿verdad? Al nuestro. Anhela. Gloria al Señor. Desean agacharse a mirar. Algunos teólogos y eruditos bíblicos ven en esto, ven en este significado, en esta frase de los ángeles, mira, ven esto representado por la postura de los querubines sobre el propiciatorio en el Antiguo Testamento, porque ellos cubrían con sus alas el propiciatorio, pero ellos miraban al propiciatorio. Miraban al propiciatorio. Aparte, ¿verdad?, de este concepto, estuve leyendo el hermano Albert Barnes, que es uno de los Bible Scholars de los años 1800, decía que el objetivo de esta referencia a los ángeles, las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es el mismo objetivo que el de la referencia que se hace un par de versículos más arriba a los profetas. Los profetas que indagaron porque no sabían. Y entonces dice que el propósito en ambos casos es para infundir a los cristianos un sentido del valor de ese evangelio que hemos recibido. Y realmente cuando uno se pone a pensar, los profetas de antiguo que profetizaron estas cosas, ni sabían, ni entendían, no sabían cuándo iba a ser, no. Simplemente ellos hablaban lo que Dios les daba que hablase, pero no sabían. Y por el otro lado, los ángeles, por su condición angelical, no pueden entender. En otras palabras, qué privilegiados somos nosotros, donde estamos aquí con toda nuestra miseria moral que heredamos, ¿verdad? Con todo, que se nos hayan concedido estas cosas. Amén. Que se nos haya concedido esta gracia. Que haya sido para este tiempo, ¿verdad?, que el Señor lo decidió y lo destinó. La gracia destinada a nosotros. Gloria al Señor. Y entonces vamos al último versículo de esta porción, que es el versículo 3. Dice, por tanto, versículo 3, o sea, por causa de este privilegio que hemos recibido, por causa de lo que se expone en los versículos anteriores, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria al Señor. Como si fuera poco todo lo que hemos recibido y continuamos tomando constantemente gracia sobre gracia, ¿verdad?
en nuestra vida aquí, en nuestro recorrido aquí. Cada día, de la plenitud de Él, tomamos gracia sobre gracia. Como si eso fuera poco. Todavía se nos habla de más gracia. Más gracia que está por venir, que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay otro, ¿verdad?, aspecto, otro paso más. Y se nos dice que esperemos por completo en ella. Hay unas palabras parecidas en Lucas 12:35, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Aquí en Pedro se nos dice: ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Y nuestra mente, y díganmelo a mí, nuestra mente tiende a divagar, tiende a distraerse, a entretenerse. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, quiere decir con la mente tranquila, centrada y enfocada en lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante no es lo que vamos a comer en el almuerzo. Estoy bromeando, ¿verdad? Lo que tenemos por delante no son las noticias que van a anunciar a las 6 de la tarde. Y yo, por una, tengo que confesar que estoy muy pendiente de las noticias. Y en este momento, ¿verdad?, estamos, yo no sé ustedes, pero yo, mis pensamientos y aún mis emociones se han envuelto mucho en esto que está pasando en este momento, de la viejita que secuestraron y de todas. No podemos evitar envolvernos. Ok. Pero nosotros no podemos dejar que esas cosas nos saquen de foco de lo que de verdad es. No que eso no sea, eso está pasando y es una tragedia y hay gente sufriendo por culpa de eso. Pero eso es de aquí y es temporal. Y nosotros somos llamados a lo que está por delante, que es eterno. La mente tranquila, centrada y enfocada en lo que tenemos por delante. Sed sobrios, que no quiere decir con no emborracharse con vino y con alcohol. No se refiere a eso. Sed sobrios, sed prudentes, serios, vigilantes y expectantes, para no ser distraídos ni abrumados con las cosas del mundo. Y entonces dice: esperando por completo. Esperando
añadiendo yo esa palabra. Esperando. Enteramente, sinceramente, eso está envuelto, esperando sinceramente, que de verdad en nuestro ser, genuinamente estemos esperando eso, esperando en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y acerca de esto, estuve leyendo, ¿verdad?, en el material de un hermano que me ministra, y mencionó algunas cosas que me ministraron en el sentido de que nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida aquí nos sentimos muchas veces cortos, inadecuados. Y siempre mientras estemos aquí en este nivel nos vamos a sentir que no estamos perfectamente bien delante del Señor, porque miramos a nuestra, ¿verdad? Pero nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a confiar que Él con ese solo sacrificio hizo perfecto para siempre, lo ha santificado. Y las deficiencias, las cosas que podamos aparentemente tener, ¿verdad? Acá, perdón, esa es la ventaja de imprimir. Va a haber una gracia que va a venir, esa que está por venir, se va a ocupar de todo eso. ¿Verdad? Y es parte, y es parte de la escritura de Colosenses 3, ¿verdad?, donde se nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, ¿verdad?, a la diestra de Dios, donde nuestra vida, el próximo versículo dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces el próximo versículo dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Gloria al Señor. Hay una gloria que es una gracia que será revelada en los hijos de Dios. Hay una gloria que será revelada en los hijos de Dios. Y hay una salvación lista para ser revelada a nosotros. Un aspecto de la salvación que nosotros todavía no conocemos ni podemos ver. Y que se llevará a cabo cuando Cristo aparezca por segunda vez. Cuando Cristo sea revelado desde el cielo. Aún hay más gracia en el futuro. Amén. La gracia que se nos traerá cuando el Señor sea manifestado. Y en esa gracia esperamos por completo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Señor Jesús, gracias.